Comenzamos a repasar todo lo que ha dejado la Feria del Libro y nos vamos a meter en los 2 días, miércoles y jueves. ¿Por qué? Porque las escuelas tuvieron su presencia allí en la sociedad italiana en el marco de esta feria, con la posibilidad de acercar a los chicos a la literatura, a los libros en particular, y nosotros estuvimos en cada ratito que pudimos para contemplar de qué se trataba. Por eso vamos a compartir ahora esta primera nota que se la realizamos al docente Marcelo Sánchez. Marcelo es docente en la UTN, en UMRAF Rafaela y en UCES, y estuvo exponiendo el compilado que ha realizado a través de un libro que habla sobre la educación a distancia, esta modalidad que ya tiene 20 años, pero que sin dudas con la pandemia se ha acelerado. Así que aquí tenemos esta entrevista que le realizamos a Marcelo Sánchez. Contanos de qué fue tu exposición, cuál fue el tema. Bueno, vine a presentar el libro Procesamiento Didáctico Digital, que tiene que ver es un libro que resume a muchos autores argentinos e inclusive 2 españoles, sobre de qué forman los docentes que queremos empezar a trabajar con la virtualidad podemos llevar nuestro curso o nuestra materia a una plataforma virtual. La pandemia nos dejó el concepto flotando a todo el mundo de lo que es la educación a distancia, la posibilidad que tenemos de hacer un curso o estudiar 100% una carrera. Bueno, a partir de eso, las universidades se dieron cuenta de que hay un potencial y una herramienta que les va a permitir llegar a mayor cantidad de alumnos, sobre todo las universidades públicas, que en ciudades pequeñas le está costando mucho tener una matrícula, digamos, conforme a lo que necesita o lo que le pide el Ministerio de Educación. Bueno, justamente para localidades alejadas a los centros de educación, para las zonas rurales, hoy los chicos tienen todos la posibilidad de tener una educación a distancia. Absolutamente. Provengo de Rafaela, como bien sabés, y la universidad nueva, que es la Universidad Nacional de Rafaela, UNRAF, es una universidad que está pensando muchísimo en la educación a distancia. Ya tiene 2 carreras 100% virtual. Una es justamente la licenciatura en educación y la otra es industrias creativas, y el año que viene va a estar videojuegos 100% virtual, con lo cual cualquier persona que tenga la posibilidad de una conexión a internet va a poder acceder a ellas. Y aparte, a diferencia de las universidades privadas, las públicas van a cobrar un pequeño valor, pero es significativo para pagar algún tipo de más cantidad de espacio en el disco rígido del servidor. Hay un amplio porcentaje de jóvenes que sueñan con irse del país por una posibilidad de trabajo. Digo, al crear esta gimnasia en la capacitación y en el nivel académico que pueden tener, esto también abre la posibilidad de que puedan trabajar desde Ceres hacia cualquier lugar del mundo. Absolutamente. Mira, yo lo que creo es que si podemos decir que la pandemia dejó algo bueno, porque ninguna pandemia puede considerarse buena, ¿no? Es que sobre todo las autoridades de los establecimientos educativos se dieron cuenta que es posible, de que ya tenemos, por lo menos tecnológicamente, ya tenemos plataformas virtuales gratuitas que funcionan muy bien, porque las que se están usando, como me referí en la presentación, la plataforma Moodle es una plataforma súper probada, usada en más de 300 idiomas, con lo cual estas plataformas están súper probadas. Entonces, los directivos se dieron cuenta que tecnológicamente podemos. Ahora, el problema que tenemos es poder migrar una carrera completa a la virtualidad. Implica un cambio de cabeza absolutamente, porque cuando empezó la pandemia el problema que teníamos los docentes era que queríamos tomar asistencia. Y eso no existe en la educación, es básico. No tomamos asistencia porque el concepto no va por ahí. O sea que si tenemos que cambiar en la cabeza, y no lo pudimos hacer durante los 2 años, porque las universidades tuvimos 2 años en la virtualidad, no pudimos cambiarlo, imagínate. Entonces, bueno, tenemos que saber que para ser docente a distancia, nuestra forma de enseñar es totalmente distinta a la presencial. Cuenteros del Horizonte han maravillado
a los chicos tanto de primaria como de secundaria con sus cuentos, con su puesta en escena, narrando, muchas veces con pasajes muy humorísticos. Bueno, la verdad es que han cautivado a los chicos. Así que aquí tenemos esta nota con Silvia y el Negro, que son dos narradores muy conocidos en la provincia de Santa Fe, y hablamos en particular de este oficio de narrar cuentos. Así que aquí tenemos esta entrevista que le hemos realizado a ellos dos. O sea, nos hemos encontrado con un público sumamente cálido, respetuoso, participativo. Entonces, estamos disfrutando de esta experiencia. Claro, nosotros tenemos como objetivo eso, que la gente la pase bien, disfrute. Nosotros sabemos esto, hacemos esto, contar historias. Y las historias van, vienen de boca en boca y nosotros las rearmamos, las recontamos y las recontamos con ellos, con el público, y las volvemos a desarmar y la volvemos a armar. Y la verdad que es una experiencia maravillosa, sobre todo ver la reacción de la gente. ¿Cómo se nutren para los cuentos? Bueno, las fuentes son variables. Leemos mucho, por supuesto. Y donde tenemos oportunidad de ir, vamos rescatando esas historias que la gente tiene, que los pueblos tienen, sus tradiciones orales. O sea, lo que contamos, a veces es porque lo leemos, a veces porque son experiencias nuestras, otras porque las hemos oído. O sea, las fuentes son numerosas. La cuestión es que como narradores siempre estamos a la expectativa de aquello que nos conmueve, que nos asombra, que nos hace reír. Y eso es lo que llevamos al escenario después. ¿Necesariamente eso también conmueve al público? Sí. Quizás dándole la vuelta para que adquiera un tinte escénico, esa historia se transforma, se convierte en algo que la gente quiere escuchar. ¿Ah? Yo siempre hablo de la tradición oral de los pueblos porque por ahí no nos damos cuenta de lo que sucede en nuestros pueblos y la importancia que tiene recordar la historia de los mismos, sus personajes, la gente que sabe del pariente de aquel, de lo que se hizo en tal lugar, de esta construcción y todo lo demás. Y todo eso va nutriendo las historias de la gente, que son las historias que en definitiva contamos nosotros. Silvia, ¿y esos personajes más o menos son los mismos para todos los públicos? No, obviamente se adapta al tipo de público, a la edad del público, al contexto. Uno tiene que tener en cuenta el público, es uno de los factores que tenemos que evaluar a la hora de contar. Nosotros contamos con el público, no para el público, con el público. Por lo tanto, necesitamos saber qué tipo de público tenemos para que ellos puedan aportarnos a nosotros, a nuestro relato. ¿Hay veces que se encuentran con un público que no responde tanto como ustedes quisieran? No se da generalmente, porque somos muy respetuosos de cómo reacciona la gente. Sabemos que no todos reaccionan igual, que tiene que ver con las edades. Los adolescentes son más reacios a exponerse a la risa o al llanto o a la emoción. No les gusta mostrarse, y menos todavía adelante de sus pares. Hay públicos que son más tranquilos porque es su forma de ser, su característica social. Nosotros eso lo respetamos y comprendemos que son formas de ser, formas de expresión que tenemos que respetar y considerar. Pero no significa que no se diviertan ni que no se emocionen. Hay un Pedro Mario, creo que era el que contaba, que estaba una vez, Pedro Mario es un maestro nuestro, cubano-colombiano, que estaba una vez arriba de un escenario contando un cuento muy cómico y todo el mundo se reía menos una señora. Una señora no se rió en los 40 minutos del espectáculo cómico. Y cuando terminó se le acercó y dijo: nunca me divertí tanto en la vida. Claro, hay para todos los públicos.
Claro, cada cual reacciona a su forma. Y a medida que pasan los años y que retoman algunos cuentos, les van agregando cosas o van utilizando herramientas, digamos, a medida que va pasando el tiempo. ¿Llega algún momento que dicen, bueno, no, vamos a volver al cuento, a la narración original? Particularmente, bueno, eso depende de los narradores. Particularmente, yo siempre vuelvo al original, pero trato de enriquecer las realizaciones con aquello que he vuelto a aprender, ese recurso que dejé olvidado por ahí en un arcón y de golpe digo, che, ¿por qué no aplico esto? O por algo que vi en un colega y que me gustó y digo, tomo este recurso para adaptarlo a este cuento. Y también, bueno, como ante los diferentes públicos, uno tiene un ánimo, pues se transforma el ánimo de uno. Entonces, yo digo que nosotros nunca contamos igual. Digamos, siempre es distinto el cuento. El cuento se va renovando constantemente. Y sí, muchas veces yo vuelvo al original porque lo he modificado tanto a lo largo del tiempo que digo, no, necesito volver a la fuente, retomarlo como era originalmente y después sí presentarlo, y en una de esas lo presento requete modificado, pero sin perder la esencia de ese original que dio origen a decir, este cuento fue el que me eligió a mí para que lo contara, para que le pusiera mi voz, para que le pusiera mi alma, mi impronta, porque nosotros decimos que tenemos una relación mágica y fraternal con lo que contamos. El miércoles a la noche se realizó el primer conversatorio con escritores cerecinos. También se realizó el acto oficial de apertura con la presencia de la intendente y parte de su gabinete. Pero nos vamos a meter ahora en el día jueves, donde también hubo muchísimas actividades con la presencia de escritores cerecinos, y vamos a descubrir lo que nos dijo Ime Biasoni, porque Ime tiene su libro Paz y Arañitas que presentó aquí en Ceres, porque ella lo va a decir ahora, lo ha presentado en otras localidades. Así que, bueno, realmente que fue muy armoniosa la presentación con sus compañeras juglares, así que aquí tenemos esta nota con Ime. ¿Qué tal la experiencia de presentar tu libro aquí? Aquí en Ceres, sí, porque nunca los presenté acá en Ceres. Sí afuera, donde me piden, yo no digo nunca que no. Así que esta fue una linda experiencia, una rica experiencia, con gente muy bonita, muy cordial, muy amable, desde la gente de la municipalidad hasta el público en general. La verdad que una hermosura. ¿Por qué es importante que haya una feria del libro en la ciudad de Ceres? Y bueno, yo hice la primera feria del libro creo que hace como 20 años, no me acuerdo. La segunda la hice compartida con la municipalidad y después dije basta, porque es un trabajo enorme para poca gente. Eso es para organizar entre mucha gente. Y creo que Ceres es una ciudad importante y que puede darse el lujo de tener una feria del libro. ¿Se puede proyectar para captar más la atención de la juventud, sobre todo para que se acerquen a la lectura? Y claro que hay medios incluso visitando las escuelas. Yo, por ejemplo, me ofrecí para ir a las escuelas y en una época, cuando nos invitábamos, íbamos y hacíamos puesta en escena, y con una puesta en escena y con poemas se logra mucho, así que hay que dejar siempre las puertas abiertas. Bueno, y en primera persona nos contás, ¿qué es lo que produce en vos el hecho de escribir? Qué sé yo. Yo escribo desde que era chiquita. Me acuerdo que tenía más o menos, habrá tenido 7, 8 años, y escribía obras de teatros de títere. Lástima que no los tengo, pero no, cómo me hubiese gustado tenerlo ahora, a ver qué era capaz de escribir. No, sí, eso. El escrito te deja más que un video.
O sea, a mí, por ejemplo, me gusta más que ver televisión, escuchar la radio. Cada cosa tiene su magia. Sí, por supuesto. Conversamos con Susana Schurrer. Susana también es narradora y tuvo su participación el jueves de 18 a 18:30 horas. Y bueno, hablamos con Susana sobre el significado de narrar, cuánto tiempo hace que no estaba en esta actividad y cómo lo han recibido los chicos. Aquí la tenemos a la flaca. Fue una experiencia hermosa, a mí me encanta, yo disfruto muchísimo el hecho de contar cuentos y bueno, la pasé muy bien, yo lo disfruté un montón, espero que la gente creo que también. A mí me gusta contar cuentos cortos. No, siempre, el cuento largo la verdad que siempre tengo miedo de olvidar, ¿viste? Me parece más complicado. Siempre busco cuentos cortos. Así que la pasé bien, fue un ratito, la verdad que hubiese querido que siga. Es tan poco el tiempo. Pero bueno, está bueno quedarse con las ganas de más, eso te deja picando para seguir. ¿Hacía mucho que no narrabas? Hacía, sí, no tanto, pero para chicos. Sí lo hago más seguido para chicos, por ahí voy a la escuela o en alguna biblioteca que me llaman. Pero para adultos, no, hacía rato que no narraba para adultos. ¿Y cómo fue la experiencia de esta Feria del Libro? Esta feria está maravillosa, me parece una cosa buenísima que hayan hecho esta feria. Hay muchísimos libros, la gente ha venido, ha recorrido los stands de libros que hay, que no es poco, ha comprado, o sea que me parece muy buena, muy buenos espectáculos. Creo que la gente se fue conforme. Jorge Nasser, el cerecino que vive en Santa Fe desde hace muchos años, que en un momento dijo: no soy más arquitecto, voy a seguir haciendo lo que me encanta y que tiene que ver con la literatura. Bueno, de hecho tiene publicados muchos libros. También estuvo en este conversatorio el día jueves, conversamos con él porque ya es un amigo de Canal 20, así que esto era lo que nos decía con respecto al significado que tiene una feria del libro en la ciudad. Bueno, Jorge, recuerdo creo que el año pasado que en una de las charlas que tuvimos dijiste: y vamos a hacer una feria del libro porque está la idea dando vueltas y ahora te encontramos aquí en la Feria del Libro. Sí, mira, es muy meritorio que la Municipalidad de Ceres haya logrado hacer una Feria del Libro. Yo te digo que bueno, vos sabés, soy presidente de la Sociedad Argentina de Escritores y veo que hay comunidades que no pueden hacer la Feria del Libro. Rafaela levantó la Feria del Libro. Ceres hizo la Feria del Libro. Mirá la gestión de esta municipalidad. O sea, haber logrado concretar la feria en un momento especial como el que estamos viviendo, con las carencias que estamos viviendo, y la cantidad de público y alumnos que concurrieron, es un golazo. Yo me siento orgulloso como cerecino que en mi ciudad se esté desarrollando la Feria del Libro. ¿Qué significa que haya una Feria del Libro en la ciudad? Significa muchas cosas. Esta Feria del Libro es la primera, digamos, por más que ahí me diga que haya habido, que hubo una anteriormente. La feria es algo distinto a esto. Las ferias son escritores vendiendo libros en sus stands. La feria es eso. Acá hay una feria show, pero que fue inteligentemente desarrollada, porque con ese show se atrajo al niño, al joven, al padre, pero no hay que quedarse con esto. La feria es un punto de partida para la cultura. No, la carencia más grande que tenemos como argentinos hoy es un problema educativo. Bueno, la feria es un disparador, pero vos lo que tenés que lograr con la feria es que el escritor pueda vender sus libros, disemine sus palabras. Si la feria logra ese propósito, es misión cumplida.
qué estás trabajando, Jorge? Porque sos alma inquieta, así que seguramente estás en algo. Bueno, soy presidente de esa Sociedad Argentina de Escritores. Yo tengo una consigna que es voy, no vení. Pues el escritor, por lo general, se siente como parte de una élite y vive frente a un espejo. Se aplauden entre ellos, se leen entre ellos. Mi gestión es ir a buscar al joven, es ir a los colegios secundarios, a las bibliotecas, a las vecinales. Yo doy una charla jueves de por medio en la cárcel de Las Flores y en la unidad 4 de mujeres. Y próximamente voy a ir a Piñeiro. Vos me decís, ¿para qué? Para llevar la palabra a cada uno de esos lados. ¿Cómo se recibe? Se recibe de manera extraordinaria. Y la primera experiencia la hice en Ceres. 4 colegios secundarios de Ceres me recibieron en muchas oportunidades. Y los cuartos y quinto años recibieron las palabras de forma maravillosa, pero no palabras grandilocuentes, desde la literatura, desde la soberbia, no. Desde la vanidad, no. No, el ego lo dejo allá, desde la cotidianeidad. Cómo empecé a escribir, de qué me ayuda a leer, de qué me cambia en eso la calidad de mi vida. O sea, hay que entender que la estructura del ser humano no es un hueso, es lo que tiene en la cabeza, es la educación. Cuanto más cultos seamos, más lejos vamos a estar de ser manada. Vamos a tener capacidad para discernir. Nos damos cuenta en estos días en la Argentina la incertidumbre que hay. ¿Por qué esa incertidumbre? Por esa falta de capacidad para saber dónde ir. Creo que por falta de conocimiento, por falta de cultura, por falta de educación. Hoy la educación se cayó al piso. Entonces yo como escritor, como perteneciente a una institución, lo que hago es propagar algo distinto. Sergio Díaz, también cerecino, es quien escribió Emboscada Siniestra, un libro que habla sobre la historia de la ciudad de Ceres, sobre lo que ocurría a principios de la historia con los habitantes. Y bueno, es un libro sumamente recomendable para ir descubriendo matices que tienen que ver con los primeros pobladores de la ciudad. Hablamos al filo ya del conversatorio porque comenzaba la exposición de los escritores, así que Sergio nos dedicó unos minutitos y aquí lo tenemos. Bueno, vos publicaste un libro que tiene que ver con la historia de la ciudad de Ceres y bueno, ¿cómo fue el feedback? ¿Qué fue lo que la gente te comentó de ese libro que bueno, cuenta la historia de lo que ha pasado hace muchos años? Sí, realmente bien emotivo porque he tenido evoluciones muy gratificantes, gente que lo ha leído muchas veces y la recepción fue maravillosa y bueno, me quedaron historias por poner en el libro, así que si se llega a ver alguna segunda edición, alguna voy a agregar. ¿Por qué crees que es importante que haya ferias del libro en ciudades como Ceres, por ejemplo? Una feria del libro en cualquier ciudad, aún en un pueblo, es importante porque pone a la comunidad en contacto con la cultura. La gente va allí y por ahí ve libros que de otra manera no hubiera visto o no hubiera tenido interés. Es una semilla que despierta el interés. Es muy importante que hayan hecho esto realmente. Sandra Godio, también parte de las Juglares, tiene sus libros publicados, habló en el conversatorio sobre cuáles fueron sus inicios. Y bueno, ciertamente comenzó escribiendo cartas de amor, como muchos escritores, y llegó a escribir un libro en el año 2012 que se llama Me Desnudo. Así que hablamos con Sandra y esto era lo que nos decía. Me convocaron y tenía un poco de dudas
porque digo, bueno, no sé qué va a resultar, me parecía que era poco el material que iba a exponer, pero no, después digo, no es la cantidad, es la idea de poder participar y bueno, como es algo nuevo, digo, bueno, me animo, me arriesgo y realmente estoy feliz realmente por lo que viví los 2 días. Bueno, según lo que escuchábamos de tu relato, empezaste a escribir desde muy joven. ¿Y cuáles son las herramientas que te fue dando la vida a lo largo de estos años para que siempre tengas ese impulso de escribir? Mira, siempre hubo un momento para escribir. Las herramientas es las experiencias, lo que uno va pasando durante la vida. Y bueno, y yo a través de mis escritos lo transmitía. Y también, no solo, como digo, no solo en mis poemas hablo de mi vida, sino también de vidas de otras personas que pude compartir, de vivencias. Y bueno, y con eso nació Me Desnudo. Pero bueno, en cualquier momentito yo tengo esas ganas cuando nace, ¿me entendés?, de tener a manos un papel y un lápiz para poder escribir y que no se borre esa idea que seguramente es la que nos lleva a un poema o a un relato excepcional. El balance de lo que significa la Feria del Libro para la ciudad, porque se lo decía a la intendente que la gestión cultural es una gestión que se ve muy a lo lejos en cualquier gestión política, pero sin dudas que es una gestión que lo que hace es estrechar vínculos. Así que hablamos sobre lo que significó una movida de estas características, toda la gente que ha reunido, que ha participado, y esto era lo que nos decía Alejandra. Bueno, un balance altamente positivo. Yo creo que era necesario generar este espacio, esta propuesta en nuestra ciudad de Ceres, poder incentivar a la lectura, a los jóvenes, a los niños, inclusive a los padres, ¿no?, para que puedan incentivar a sus hijos. Es un espacio donde también pudimos reconocer a los escritores cerecinos. Y la verdad a mí me llena de orgullo, de satisfacción, agradecer todo el trabajo y la organización del equipo. Es algo que lo vinimos pensando, ya hacía rato que queríamos hacer la Feria del Libro, el año pasado no la pudimos hacer y bueno, la teníamos que hacer, no queríamos dejar pasar más tiempo y la verdad que yo estoy súper contenta, también agradecida a las librerías que vinieron a hacer la exposición de todos los libros. Pasó muchísima gente, pasaron muchísimos chicos, agradecer también a las escuelas, las distintas obras de teatro, bueno, hubo un poquito de todo y ojalá que esto se pueda replicar el año que viene, que podamos redoblar la apuesta, que podamos tener muchos más autores y expositores. Yo estuve hablando con la gente de la librería Mauro Jardín, que vino de Santa Fe, y la verdad que colmó sus expectativas, no pensaron que iban a vender tantos libros, así que estoy feliz y muy contenta de haber podido brindarle a nuestra ciudad este espacio que es sumamente necesario en los tiempos que estamos viviendo. Te lo digo desde muy adentro, porque viste que la gestión cultural no es una gestión que se ve a simple vista como lo es la gestión de obras, la gestión de asistencia social y demás. Lo que hace la gestión cultural es crear lazos más estrechos con la gente que se va acercando. Y eso habla de tu sensibilidad, porque el hecho de decir sí a gestionar culturalmente habla del abanico emocional que tenés para con todo lo que pasa. Sí. Yo anoche conté una pequeña historia de lo que me pasó a mí desde niña y hubo una editorial de 12 libros que a mí sinceramente marcaron mi infancia y me emociono cuando lo pienso porque a mí, digamos, yo hojeando esa enciclopedia me pasé días y días y días y años de mi vida y después de esa enciclopedia también la pudieron usar mis hijos, también la utilizamos a esa enciclopedia para tener, digamos,
texto para hacer distintas tareas, porque era una enciclopedia general que trataba temas variados, no solamente de cuestiones ambientales, sino también de geografía, de historia. Y yo recorrí esas páginas y todas esas ilustraciones. Y se abría un mundo. Y la tengo muy presente. Y aparte, lo que yo me imaginaba viendo todas esas ilustraciones, me llevaban a un lugar donde yo no conocía, pero donde yo me lo imaginaba. Y para mí era wow, ver los barcos, ver un montón de cosas que uno veía en esas ilustraciones y en esas páginas. Y algo que a mí, sinceramente, marcó mi infancia. Y siempre digo que si bien yo no tenía una familia que tenía un gran poder adquisitivo, pero mi mamá, pesito que ahorraba, era para comprarme un libro, y esto lo agradezco porque ella incentivó el gusto por la lectura en mí. Y yo trato de hacerlo con mis hijos, no tuve mucha suerte, pero también trato de hacerlo con mis sobrinos que son chiquititos, y en vez de regalar muchas veces un juguete u otra cosa, le regalo un libro. Y después lo sigo, ¿leíste el libro? Sí, tía, voy por la página tanto. También le compro el libro de 300 páginas, pobrecito, ¿no? Pero también tengo una sobrina que ha leído muchísimo, que es muy chica y que ha leído muchísimo. O sea que de algún ancestro debe venir el gusto por la lectura, por la literatura, y bueno, esto que genera de poder tener un pensamiento crítico, de poder zambullirnos en mundos que son imaginarios, ¿no? De poder tener cultura general. Es muy importante poder leer un libro, yo soy una apasionada de eso, así que bueno, incentivar a todos los papás que puedan dejar un poco de lado las pantallas o puedan combinar el uso de las pantallas, pero también la lectura. Bueno, hasta aquí todo lo que ha dejado esta Feria del Libro, sin lugar a dudas, ya proyectando lo que vendrá el próximo año, quiénes estarán siendo protagonistas, de qué manera se va a materializar. Bueno, algo que se ha puesto énfasis tiene que ver en la posibilidad de tener un mayor espacio para la venta de libros, porque bueno, estaban las librerías de la ciudad y de otras localidades, y que la gente se pueda acercar para que pueda palpar el papel, pueda palpar el libro. Y queremos dejar la última entrevista que le hemos realizado al doctor Juan Carlos Beltramino. Juan Carlos es pediatra, ya ha dejado la profesión, pero en su conversatorio destacaba que cuando a la consulta iban los padres y le decía, doctor, mi hijo no lee. ¿Y usted le leyó libros cuando se iba a dormir? Porque esta es una gimnasia que tienen que hacer los padres. Hay muchos que dicen, mis hijos no leen, pero los padres tienen esa gimnasia. ¿Hay una biblioteca en casa? Estas son algunas de las cuestiones fundamentales a la hora de pensar en cómo acercar a los chicos a la lectura. Muy lindo, siempre para mí es un disfrute volver a Ceres, y más en una ocasión así, encontrar con amigos y en una feria del libro y jugar un poco a ser escritor. Bueno, recién cruzamos 2 o 3 palabras con el doctor Boncini, que mañana lo espera en el hospital. ¿Cómo es esto de ir y venir entre el oficio y la profesión? Sí, si bien ya estoy jubilado de la práctica activa, me gusta y sigo con la parte de docencia y mañana tengo un encuentro con médicos de toda la región donde vamos a tratar las enfermedades que más preocupan a los chicos en estos momentos. Ahí sí me vuelvo a disfrazar de médico. Bueno, ¿y desde qué momento estuvo esa semilla de escritor dentro suyo? Mira, nadie me preguntó por qué el personaje se llamaba Raúl Bianco. En realidad fue un homenaje a 2 personas de Ceres que me estimularon la lectura, que para escribir uno empieza por ahí leyendo. Uno fue mi amigo Raúl Bertone y el otro el profesor El Oso Blanco del ciclo,
que bueno, como quería ponerle un apellido piamontés, le puse Bianco, pero en realidad Raúl Bianco es en homenaje a ellos dos. Siempre hay alguien que enseña el camino. Sí, que me estimularon a leer y que me prestaban libros y fue así. Fue un placer escucharlo, muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Muy amable, ¿eh?